Bienvenidas y bienvenidos al primer día del evento CLO Latam Summit 2023. Estaremos iniciando nuestra primera sesión, nuestra primera charla con Claudio Villa alrededor de las 10:05 de la mañana, hora Colombia, para dar espacio a que las personas que están inscritas pues lleguen y se conecten. Están abiertas las preguntas y los mensajes por el chat. Y una vez Claudio termine su intervención, podrán levantar la mano y abrir la conversación. Entonces les damos una cordial bienvenida a todos, bienvenida Cata, a el CLO Latam Summit 2023, a Claudio también por participar y por abrir esta maravillosa jornada de lo que será una semana cargada de experiencias de aprendizaje. Así que a todos y todas muy bienvenidos. Buenos días, veo muchas caras conocidas, qué rico para todos los que ya conocemos y vuelven a nuestra comunidad y a los que están empezando a ser parte activa de estos procesos. Bienvenidos a todos. Como Caro dice, estamos dando un espacio para que se conecten las personas en nuestro primer conversatorio de hoy, que va a ser con Claudio, que nos acompaña desde Chile, de la empresa Coca-Cola. Vamos a dar inicio en 4 minutos para que todo el mundo se termine como de conectar y organizar. Recuerden que estos espacios son de comunidad, de conversación. Claudio nos tiene preparado un contenido que nos quiere compartir. Sin embargo, más adelante, si ustedes quieren intervenir, hacer alguna pregunta, vamos a estar moderando el espacio, levantan la mano o le escriben por el chat para poder propiciar estos espacios de conversación. Hoy vamos a tener a 2 invitados, Olga Milena Joya, que representa a la empresa Bianca, nos viene a contar también sus retos y sus oportunidades frente a los procesos de formación en esta gran compañía, y Claudio, que también nos trae un tema muy interesante desde sus retos y lo que se le presenta en el día a día en su labor como líder de Coca-Cola. Entonces, muy emocionante el día de hoy para aprender de ustedes, qué rico. Bienvenidos a todos. Qué rico desde Chile. Para nosotros es muy gratificante porque esta vez en esta versión tenemos personas inscritas de toda Latinoamérica, inclusive de Europa y de otros países, pues que nos sorprendió. Chile es de los que más personas tiene, pues aparte de Colombia, obviamente que es como nuestra casa inicial, pero pues tenemos muchas personas de México, Chile, Perú, Ecuador. Lastimosamente tuvimos un error desde nuestras acostumbrados. Ustedes saben que en Colombia es un país que tenemos la misma hora todo el año, tenemos el mismo, entonces no contábamos con que en algunos países iban a haber unos cambios de horario para esta semana. Entonces ahí estamos haciendo unas correcciones, pero pues van a ser todos los días a esta hora. Básense en la hora Colombia, que esa no cambia, la hora Perú, Colombia, porque la idea es como que nos sigamos encontrando a esta hora toda esta semana a conversar con diferentes líderes. Para quienes han ido llegando en el chat, a quienes no hacen parte todavía de nuestra comunidad de líderes de aprendizaje organizacional en WhatsApp, les acabamos de compartir el link y los invitamos a que sean parte activa de esta comunidad en la que todos los días estamos generando intercambios, haciendo solicitudes, colaborando y aprendiendo desde nuestras experiencias diarias, desde nuestro aprendizaje. Entonces ahí les dejo el link para que puedan ser parte de esta gran comunidad. Estos espacios van a quedar grabados, entonces después vamos a poder verlos a futuro. Puedes reenviar el link, sí, vamos a reenviarles ese link en varios momentos, incluso como ya están inscritos desde la base de datos, les vamos a mandar por mail el link para que se inscriban de manera más fácil. Yo creo que entonces vamos comenzando y dándole inicio a este espacio. Ahora sí le queremos dar la bienvenida a Claudio. Claudio tiene mucha experiencia, es psicólogo de profesión. Sin embargo, toda su experiencia profesional se ha basado en áreas de aprendizaje organizacional o de cultura. Ahorita él nos va a contar un poquito más desde su experiencia, cómo lo ha manejado. Es magíster en innovación y emprendimiento, certificado en gestión del cambio,
gestor de inclusión laboral y, como les conté, psicólogo de profesión. Aunque con Claudio compartimos una pasión común que es gestar comunidades y promover estos espacios de conversación. Entonces tenemos un clic muy bonito ahí que hemos venido compartiendo como países hermanos de Chile, Colombia, que pues finalmente en la colaboración está como el aprendizaje para todos. Bienvenido, Claudio, y muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir tu conocimiento con esta comunidad. Muchas gracias, Catalina, y a todos los que nos están mirando y también los que nos van a poder ver, porque esto se está grabando, así que eso es muy bueno. Vamos a comenzar utilizando el chat. Me interesa acá que podamos tener harta participación, como comentaba Catalina, y quiero que vayamos comentando en el chat quién ha aprendido alguna vez de esta manera, en un salón de clases con un pizarrón o una pizarra atrás, verde, puede ser blanca, con la tiza, con el plumón. ¿Quién ha aprendido de esta manera? Vamos, ahí van llegando los primeros yo, muy bien, exactamente. Este aprendizaje más social, ¿se acuerdan? Donde uno estaba sentado largas horas en una silla con un profesor y pasaban distintos profesores mientras iba pasando, obviamente, el día, hasta que uno salía a la casa y seguía, obviamente, estudiando. Vamos con la siguiente. ¿Quién aprendió alguna vez de esta manera? Desde ahí, perdón, estoy viendo, bien. Con un libro, en un cuaderno desde la casa, muchos dicen yo, muy bien. Algunos probablemente se acordarán de estos libros. En Chile son los famosos libros Santillana. No sé si en otros países son estos, pero con mucho dibujo, mucho color, harta imagen, ¿cierto? Los que son de mayor edad, por supuesto, ahí nos comentaban en otras charlas que hemos tenido, nos han dicho, bueno, en mi tiempo solamente era una hoja amarilla sin ningún color. Bueno, hoy día parece que hay un poquito más de suerte porque están teniendo algunos colores, imágenes, o incluso ya están incorporando códigos QR dentro de estos textos que eran bien densos para que el aprendizaje sea aún más interactivo. ¿Quién aprendió algo de esta manera? ¿Se acuerdan de este aprendizaje? Probablemente lo estamos haciendo hoy día, pero esto llega, yo creo que tiene su auge una vez que empezamos con la pandemia, ¿no? En la pandemia nacen Zoom, Teams, Google Meet, todas estas plataformas donde eran para reunirse, pero la gente también empezó a darse cuenta que también uno podía aprender de esta manera y no solamente aprender, y esto yo creo que es un lindo beneficio en el fondo, que empezamos a aprender de gente de otros países o de otras zonas geográficas que antes no nos podíamos acercar frente a ellos. Y bueno, acá esta imagen, si ustedes se dan cuenta, hay unos breakout rooms, que ya fue como el auge gigante en el fondo que tenía Zoom, donde nos dimos cuenta, o Zoom libera esta instancia para generar salas. Ya fue como, wow, por fin alguien crea esto, así que fue tremendo. Y al parecer, en algunos momentos, cuando lo hablábamos en el fondo con distintas empresas, nos decían, o con distintos colaboradores del área de aprendizaje, nos decían, el año que más aprendí fue en la pandemia. Habían charlas de todo tipo, era impresionante que uno se metía a LinkedIn y estaba lleno de charlas para aprender de lo que uno quisiera. Así que eso también fue algo de todo, obviamente algo bueno que nos dejó ahí la pandemia. Luego, siguiendo con la evolución de aprendizaje, ¿quién aprendió? ¿Quién aprendió de esta manera? Acá, si se dan cuenta, o cuál es la diferencia de la anterior, es que uno está solo, tomando apuntes, frente a un computador, y hay una persona que te está enseñando, ¿cierto? Una persona que, al parecer, te estuviera enseñando, como en la primera imagen que les mostré, donde estábamos frente a un pizarrón. Ya hoy día algunas plataformas de aprendizaje empezaron a incorporar esta nueva metodología de aprendizaje, eh, una vez ya que la pandemia también fue avanzando y las tecnologías, y que nosotros como área de aprendizaje tuvimos que empezar a enfocarnos también en esta evolución de aprendizaje. Y de eso hoy día les vengo a hablar, de la evolución del aprendizaje en las empresas y cómo nosotros, como líderes de aprendizaje o de learning o de desarrollo, hemos tenido que adoptar nuevas metodologías para llevar a cabo una estrategia de aprendizaje. Así que de la evolución de aprendizaje de las empresas es lo que les voy a hablar. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Claudio Huilla. Así que vamos a partir.
Y recuerden que el chat está activo, les voy a ir haciendo varias preguntas durante el trayecto de la presentación para que vayamos teniendo una presentación mucho más fluida. Así que vamos con esto. ¿Qué pasa una vez que llega esta nueva metodología de aprendizaje? Cuando las empresas nos damos cuenta que la manera en cómo nosotros estábamos enseñando a nuestros colaboradores no era la más efectiva. Algo cambió en los colaboradores. Hubo un cambio de mindset donde la gente dijo, bueno, ya estamos aprendiendo de manera distinta, me estoy incorporando a distintas charlas, las empresas, los consultoras, agencias, organizaciones, gente apasionada como la Cata y como yo empezamos a generar estas instancias de aprendizaje en los distintos países. Dijimos, bueno, hay una manera distinta de aprender de las que les mostré anteriormente. Y nace un concepto que me imagino que de acá varios lo conocen, que es el gran conocido aprendizaje continuo o lifelong learning en algunos casos. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Dice, básicamente, es la práctica de continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿ya? Y esto es súper importante, que es un cambio de paradigma, al menos de mi generación, con la de mi generación pasada, en el fondo con la de mis padres, que en algunos casos llegaban solamente hasta la educación, incluso enseñanza media o secundaria, como les dicen en algunos países, o incluso llegaban hasta terminar la educación superior, pero hasta ahí quedaban, ¿cierto? Y no seguían aprendiendo más. Bueno, Lifelong Learning nos dice que nosotros tenemos que seguir aprendiendo durante toda la vida, y este aprendizaje ocurre tanto en contextos formales, que ya pueden ser programas, diplomados, magíster, cursos en universidades, en centros de formaciones, o también pueden ser en temas informales. Por ejemplo, como lo que ocurrió en la pandemia, donde tuvimos un auge de aprendizaje, y esto también nos dijo, parece que podemos aprender de una manera distinta, ¿ya? Hay una manera distinta de aprender también. ¿Y qué es lo que les traigo hoy día con este concepto y cómo ya después lo vamos a ir conectando con las plataformas de aprendizaje que fueron llegando al menos en Chile, me imagino que también a Latinoamérica? Este concepto nos dice primero, preparémonos porque hoy día somos nosotros quienes vamos a coordinar y definir nuestros propios espacios de aprendizaje. Por ende, empieza a bloquearte agendas, por ejemplo, pero propios. Yo hoy día, y esto es un consejo que les quiero dar, tengo en mi agenda un bloque dedicado exclusivamente para aprendizaje, ya sea en alguna de las plataformas que mi compañía me ofrece o bien dentro de lo que ofrece hoy día el mercado. Luego nos dice, equilibra. Empieza a conocer tus brechas. ¿Cuántos de aquí conocen sus brechas hoy día respecto a su desarrollo? Y aquí vayan comentándolo, en el fondo algunos pueden decir sí, otros no. De esto, un rol importante, la gente que trabaja en desarrollo lo tienen también sus jefes, que en el fondo son los que hacen la evaluación de objetivos, la evaluación de competencia, pero la idea es que nosotros también aprendamos a conocer cuáles son nuestras brechas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Para aprender según nuestros propios intereses y según nuestras propias metas, ¿cierto? Entonces, también nos dice, bueno, busquemos un ecualizador en nuestra vida, en nuestro aprendizaje, y veamos si es que tenemos que aprender más de Excel, o tenemos que aprender, por ejemplo, más de tecnología, o tenemos que aprender más de, no sé, transformación, no sé. Ahí en el fondo la idea va a depender obviamente de nuestras brechas que hoy día tenemos, ¿cierto? Y después nos dice, configura. Aprendamos hoy día a nuestro propio ritmo, cuando y donde nosotros queramos. Hoy día, gracias a esta evolución acelerada del aprendizaje que hemos tenido en la empresa, los colaboradores nos están pidiendo hoy día poder aprender dónde, cuándo y cuánto ellos quieran. Entonces también tenemos que empezar a adaptarnos a este nuevo cambio de mindset. Y por último nos dice, despega. ¿Qué queremos decir con despega? Que la gente hoy día se pueda desafiar constantemente a aprender algo nuevo día a día y de personas diferentes. No siempre voy a estar aprendiendo de mi jefatura o del jefe de mi jefe, sino que hoy día puedo tener un mentor que no necesariamente esté dentro de mi propia gerencia. Puedo aprender también de mis propios colaboradores, de mi propio equipo, puedo aprender en mi casa, de mi pareja, puedo aprender de distintas personas y todos los días, si ustedes lo hacen consciente, van a estar aprendiendo algo nuevo. Eso es muy interesante porque de repente uno dice, hoy día no aprendí nada, pero me encantaría que lo conversamos en algún momento y puede ser charla para otro tiempo, Catalina, que teníamos ahí un tip para algunas personas que era, todos los días al terminar tus jornadas, agarra una hoja en blanco y anota lo que aprendiste durante el día. Y les aseguro que se van a impresionar de las cosas que aprenden en el día y que uno lo pasa por desapercibido. Vamos a volver atrás. Quiero que, digamos, en el fondo,
o empecemos a imaginarnos cómo empieza a cambiar la manera de desarrollarnos y cómo llega esta nueva manera de aprender. Así es hoy. Lo puse con un asterisco porque puede ser que algunas empresas sea así y en otras, la verdad, en mi caso, ya pasamos esta etapa. Pero así pueden ser en varias empresas la manera hoy día en cómo se aprende en la organización. Y vayan ahí comentando en el chat si les hace sentido o no. Cuando alguien tiene una necesidad de capacitación en un equipo, imagínense un equipo, voy a inventar, de finanzas, dice, tengo una idea, levanta la mano porque detecta una oportunidad para la que esa persona necesita una capacitación tanto para él o para su equipo, ¿cierto? Y desde ahí que se levanta esa necesidad de capacitación, empiezan a surgir cosas en esta nueva manera de aprendizaje que no siempre es la más rápida. Pero les quiero mostrar un ejemplo para saber si es que ustedes lo ven de esta manera. Esta persona levanta la idea, dice, tengo una idea, detecta la necesidad de capacitación, va donde el jefe. Jefe, tengo una necesidad de capacitación. ¿Quién define recién si justifica, si es que esta se justifica o no para todo el equipo? Quiero que entre cada una de estas líneas que ven acá, se vayan imaginando cuánto tiempo puede estar ocurriendo entre etapa y etapa. Luego, el jefe llama, cita, se reúne con el HRBP de cada función, de cada gerencia. Si no tienen modelo de HRBP, se reúne con el área encargada de capacitación, con el jefe del jefe, etc. Pero levanta la necesidad del HRBP de la función para evaluar si la necesidad está acorde o no a la estrategia de la compañía, ¿cierto? Si el HRBP junto con la jefatura definen que está acorde con la estrategia de la compañía y la necesidad está correctamente levantada, van recién a la fábrica, nosotros le hemos puesto fábrica, a esta área especialista que toma la solicitud. Esta área especialista puede ser el área de learning, de desarrollo, etc. La que analiza, empieza a buscar proveedores, tiene el contacto con el proveedor, les pide cotizaciones, hacen el match con otras solicitudes también similares, porque por supuesto siempre hay que cuidar el presupuesto, y diseñan la propuesta de capacitación, ¿cierto? Y esto continúa. Luego viene el presupuesto. Ya, tenemos, listo, nos gustó. Tenemos una cotización que al parecer no hace sentido. Vemos la factibilidad con el presupuesto, anual por supuesto de capacitación, y estamos casi, todavía no terminamos, aún no capacitamos a la gente. Luego viene este famoso agendamiento. Cuando encontremos que sea la mejor manera de capacitar a todo un equipo, es que justo estamos haciendo el forecast, es que justo estamos viendo el presupuesto del próximo año, es que justo estamos teniendo un incendio, estamos en temporada alta. Una vez que tengamos el ok con todo lo anterior, agendamos recién para iniciar una capacitación. ¿Cuánto creen que nos demoramos hasta acá? Desde que la persona dice, tengo una idea, levanta la mano, hasta el agendamiento de esto. Tiren un mínimo 3 meses, Ángela, me encanta. La Cata, 6 meses. Estos son realidades distintas. La Sara dice 2 meses. Ana, me encantaría después que nos comentes dónde trabajas. 15 días. Me encanta lo eficiente. Pablo Encina, depende de la empresa, exactamente. Estamos todos viendo que puede ser varios meses, salvo la Ana que me encantó. Ya, Audi Pharma. Es importante escuchar lo que están haciendo ahí. Está muy interesante. Pero parece que el promedio va en un par de meses. Interesante para que vayamos viendo cuánto. Quiero que veamos varias cosas. Desde que se genera la necesidad de capacitación hasta que pasan 4 a 6 meses. ¡Wow! Desde que se genera la necesidad de capacitación pasaron 4 meses hasta recién a formarla a la persona. Entre medio de eso, y los que ya trabajamos también en talento, podemos ver, o en temas de cultura, podemos también ver cómo disminuye el compromiso, cómo impacta obviamente en otros subprocesos más allá del aprendizaje. Bien, ¿cómo está siendo hoy día, o cómo va a ser hoy el aprendizaje con la llegada de las nuevas plataformas de aprendizaje? Y ya vamos a hablar en el fondo de alguna de esas y podemos tener harta conversación de eso. Y primero con todo, con este tema de la nueva manera de aprender, nosotros estamos impulsando, y en Coca-Cola Andina, y me tocó también estar en otras organizaciones donde también estamos impulsando el aprendizaje continuo, donde les dijimos a la gente, vamos a cambiar la manera de desarrollarnos a nosotros mismos, vamos a tener una nueva manera de aprender, y queremos que ya el área de capacitación, de learning, de desarrollo, no sea el protagonista. Nosotros queremos ser asesores que te acompañen en este proceso. Queremos que tú seas el protagonista de desarrollar tu mejor versión dentro de la compañía.
Y han llegado algunas plataformas de aprendizaje que nos han ayudado a cambiar este paradigma en las personas de decir, ok, parece que el aprendizaje ya no depende de una organización de cuánto me capacita, sino que en el fondo depende de mí. Y algunas plataformas nos van ayudando con esto, que son Udemy, LinkedIn Learning, Ubits, Coursera, hay algo de Harvard, hay harta hoy día plataformas de aprendizaje continuo que nos impulsan a potenciar esta nueva manera de aprender. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros en algunas organizaciones hemos aplicado algunas de estas que les nombré. Hoy día en Coca-Cola Andina trabajamos con Udemy, que ahí nos podemos extender un poquito más si es que tienen alguna duda de cómo funciona esto. ¿Cómo funciona hoy día con estas plataformas de aprendizaje? La gente o los colaboradores dicen, tengo una idea, se detecta una oportunidad para la que necesito una capacitación. Pensemos la misma persona de finanzas, ¿cierto? La persona de finanzas dice, perfecto, voy entonces a, tengo una idea, veo que tengo una brecha, en el fondo tengo un interés o una meta que cumplir, por ende necesito capacitarme. ¿Qué es lo que hago? Voy a mi plataforma de aprendizaje, reviso el catálogo de Udemy, LinkedIn Learning, Ubits, Coursera, etcétera, todos los que existan, y me entreno a mi tiempo, a mi ritmo y según me interese. Uno puede decir como, bueno, listo, ¿esta es la fórmula? No, no, no. Parece que necesitamos, en el fondo, que las personas tengan cierto compromiso o cierta actitud, en el fondo, para enfrentar esta nueva manera de aprender. ¿Y qué es lo que nosotros les hemos dicho a la gente? Y así se lo hemos presentado también a ellos. Le hemos dicho hoy día, necesito que tengas accountability, ¿ya? En el fondo es responsable de tus propias actividades, no limitarlas, por ejemplo, a los resultados propios tuyos, sino que también ayudar a otros a alcanzar los suyos. Le decimos también a las personas, tu mejor amigo hoy día va a ser la autogestión. Ya el aprendizaje, se lo he ido comentando, no depende de otros, sino que depende de ti. Ustedes van a ser quienes manejan sus tiempos para aprender constantemente y cambiar esta, por supuesto, metodología. Y otro tema que la Cata también lo comentó anteriormente es, para construir nuestra mejor versión de nosotros mismos, tenemos que empezar a generar y construir comunidades. Este aprendizaje continuo no significa, y que muchas veces en algunas otras charlas nos han dicho, bueno, ¿y este aprendizaje es aprender solo? No, no significa aprender solo. Recuerden que uno va a estar aprendiendo solo, pero uno puede continuar este aprendizaje en el tiempo. Entonces uno puede, por ejemplo, compartir nuevos cursos, generar rutas de aprendizaje que te hayan llamado la atención. Más adelante les voy a contar lo que hemos hecho acá en Coca-Cola Andina. Crear, por ejemplo, nuevo contenido en base a lo que ya aprendiste y también generar espacios de debate respecto a lo que han aprendido. También le hemos dicho a las personas que trabajan con nosotros que nunca dejen de activar su curiosidad, aprender siempre de nuevos temas, expandir el conocimiento que nosotros tenemos, si bien, y aquí voy a ser un poco autorreferente, yo soy psicólogo y hice un magíster en innovación y emprendimiento. Bueno, ¿qué tiene que ver? Mis ganas en el fondo de expandir mis conocimientos y empezar a poder aplicar la innovación en temas de recursos humanos era lo que me atraía. Entonces lo que dije, no voy a especializarme más en recursos humanos, sino que voy a expandir mi conocimiento hacia otras vertientes. Aprender de otras temáticas y, por supuesto, como les decía, ampliar el conocimiento. También le hemos dicho a las personas que este es el momento, gracias al aprendizaje continuo, de empoderarse. ¿Ya? En el fondo, empoderarse no solamente de la capacitación podría sonar más fácil, sino que empoderarse de tu desarrollo, de tu crecimiento y que busquen también nuevas oportunidades y que es súper importante que sepan identificar las brechas. Por eso es importante que el área de capacitación o de learning trabaje en conjunto con el área de talento, con el área de gestión del talento. Es muy importante que gestión del talento les vaya entregando información relevante tanto a las personas como tanto al área de aprendizaje para que puedan conocer las brechas de la compañía y que cada una de las personas conozca sus propias brechas. Y nuevamente, ya se los adelantaba, no es solamente aprender, sino que también tiene que ver con la aplicación. Recordar que todo lo que nosotros aprendemos tenemos que aplicarlo durante el día a día. Hagan esta hoja en blanco al final del día y comenten cuánto han aprendido durante el día. De verdad que les va a llamar la atención. Este aprendizaje que hoy día estamos teniendo a través de una pantalla debe traspasar esto y debe ser aplicado en las tareas del día a día. No sacamos nada con decir, mira, que a mí me da... es bien interesante cuando la gente publica sus diplomas o sus certificados de LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, de lo que sea, y de repente uno dice, wow, la cantidad de cosas que la gente aprende. Bueno, ojalá que todo eso que están publicando y aprendiendo también lo puedan hoy día empezar a aplicar dentro de sus labores diarios y también pueda ser transmitido a su organización. Ahora les quiero hablar
de algunas condiciones que nosotros tuvimos que aplicar como organización y en algunas otras organizaciones pasadas también, cuando empezamos a implementar estas plataformas de aprendizaje continuo. Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo le exijo o cómo le digo a las personas que tienen que tener, que hoy día tienen que empoderarse y aprender de manera autónoma? ¿Cómo lo hago? ¿Genero condiciones? ¿Lo obligo? ¿No lo obligo? Bueno, si esto ¿es tan libre o no es tan libre? Nosotros establecimos reglas claras para cada una de las personas. ¿Y qué fue lo que le dijimos a las personas? Sabemos primero que nos van a sorprender. Partimos desde esa llamada, ¿ya? No desde un mensaje en el fondo negativo, sino como, sabemos que tú vas a superar esto, te queremos poner ciertas condiciones o reglas del juego, ahí ustedes lo pueden manejar, para que el aprendizaje continuo se dé de manera efectiva en tu día a día. Sabemos que la agenda es compleja, sabemos que los desafíos son complejos, sabemos que las agendas hoy día están cada vez más colapsadas con la famosa reunión, con las famosas reuniones que se están agendando día a día. Así que lo que le dijimos a las personas, tengamos un aprendizaje semanal, donde esperamos que consumas al menos 30 minutos de algún curso de manera semanal, no es tanto tiempo, y que completes un mínimo de 2 horas al mes, y en caso de que no lo hagas, tu licencia, por supuesto, va a ser removida para que otra persona interesada también en aprendizaje pueda adquirir también esta oportunidad, entendiendo en algunas organizaciones que las licencias no son ilimitadas y tienen un paquete de licencias, ¿ya? Luego hablamos de tener tus capacitaciones al día, y esta fue una de las preguntas que nos hacen harto las organizaciones. Si compro un paquete de licencias de alguna de las plataformas que le conté, las capacitaciones obligatorias ya no se hacen, la DNC ya no existe, y la respuesta es no, uno puede continuar con las capacitaciones en el fondo obligatorias, las famosas, por ejemplo, las típicas de políticas corporativas, ciberseguridad, las que son más obligatorias, uno las puede aún mantener. Eh, entonces, nosotros hemos declarado que no significa que la gente va a poder saltarse esta capacitación obligatoria, sino que van a tener que realizarlas de igual manera. Y en caso de no hacerlas, también estamos removiendo la licencia para las personas, pero obviamente con posibilidades pues, de recuperarlos. Y eso en algunas plataformas de aprendizaje ayuda mucho en el fondo que nosotros podamos ir rotando las licencias. ¿Ya? Esto nos hace extender un poco nuestro target de personas. Y por último, le hemos dicho a las personas, necesitamos que tú seas un embajador del aprendizaje en nuestra compañía. Esperamos que te conviertas en un embajador y que esta oportunidad de tener una licencia con infinitos cursos los motiven a compartir contenido, generar comunidades, generar nuevos contenidos y ser un referente en la organización. Eso es lo más importante. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros no sé, Cata? No, a alguien se le abrió, pero ya, dale, continúa. Ok, ¿qué hemos hecho nosotros en algunas ocasiones? Y acá para ayudarlo en el fondo como bien a la manera de aplicar. Y que espero que acá compartamos que cuando tenemos en esta evolución del aprendizaje y pasamos de tener poquitas capacitaciones de la DNC, pocas o varias, y dependiendo de la organización, a tener una plataforma de aprendizaje que te lo venden con 50.000, 40.000, 30.000, 15.000 cursos, la gente lo primero que nos dice, y esto se nos ha repetido en varias, es de a dónde o cómo empiezo a aprender. Como que la gente se ve un poco agobiada cuando recibe esta licencia con 40.000 cursos, con 7.000 profesores, con 15.000 materias, y uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, en algunas organizaciones, tanto en Coca-Cola Andina como en mi organización pasada, hicimos días de aprendizaje o le llamamos maratones de aprendizaje, donde invitábamos a la gente a seguir una ruta de aprendizaje, obviamente con un juego detrás, por ejemplo, que en este caso le llamamos maratón de aprendizaje, donde cada uno de los hitos le íbamos poniendo como kilómetro. Entonces ya llegaste a los 5 kilómetros de tu maratón de aprendizaje, ya llegaste a los 10 kilómetros de tu maratón de aprendizaje hasta cumplir los 21. O hasta 42 kilómetros, incluso en algunas ocasiones habíamos hecho. Y lo que empezamos a hacer son muchas rutas de aprendizaje para que las personas que, por ejemplo, nos decían, nos levantaban la mano y decían, mira, quiero aprender respecto a creatividad, innovación y transformación digital, bueno, acá está. Hemos generado una ruta que curamos o la diseñamos, perdón, en conjunto con el área especialista de innovación de la compañía de transformación digital para que las personas pudieran aprender por temáticas, ya las personas que estaban aún más perdidas en el fondo en este nuevo camino de aprendizaje. Entonces los empezamos a ayudar de esa manera. Y en algún momento, y esto se lo voy contando un poco como proceso de lo que nos fue pasando a nosotros,
en algunos casos las personas nos decían, bueno, ya me aprendí lo que tenía que aprender, como que, ¿y qué pasa? ¿Quién me reconoce esto? Cuando aprendo solo, mi jefe no sabe que estoy aprendiendo. Entonces, parece que la gente necesitaba como este reconocimiento. La gente subía sus, como les decía, los diplomas a LinkedIn, pero al parecer algo faltaba. Dijimos, bueno, ¿por qué no premiamos a los top 10 de la compañía? Y empezamos a generar un top 10 de los usuarios más activos en la plataforma, en este caso Udemy, que era la que utilizábamos nosotros, del último mes. Todos los meses lanzábamos un top 10 de los mejores aprendices dentro de, en este caso, Coca-Cola Andina. Los felicitábamos, por supuesto, por su constancia en el aprendizaje y los invitábamos a seguir participando, obviamente, en este aprendizaje continuo. Es impresionante cómo la gente los mueve este reconocimiento. Nosotros enviábamos esto todos los primeros meses del año, o sea, los primeros meses del mes, y nos llegaba un correo de una persona, o varios correos, yo quiero estar el próximo mes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y la gente, les prometo que nos decía esto, yo quiero estar, ¿cuántas horas tengo que hacerlo? Porque acá nosotros no poníamos la hora, entonces la gente decía, ¿cómo lo hago? Yo quiero estar. Y se fue transformando en una especie de competencia bien sana, porque además le empezamos a agregar la gerencia a la que pertenecen. Entonces ya no era solamente del colaborador propio, sino que en el fondo como área, la gente empezó a decir, vamos, quiero que esté toda la gerencia, en este caso, si se dan cuenta, operaciones y finanzas, son los que llevaban este top. Entonces la operación, la gerencia de operaciones y finanzas empezaron a decir, vamos, quiero que haya más gente acá. Y Diana acaba de comentar la segunda lámina que les voy a mostrar. ¿Se hace al interior o al exterior? Y yo le respondo a ambos. Este era al interior de la organización y después hicimos uno para que ellos puedan publicar afuera. Porque nos dimos cuenta que mucha gente les gusta publicar sus diplomas de Udemy, de LinkedIn Learning, Coursera, lo que sea, y empezamos a generar nuestros propios diplomas, donde ya lleva la marca de Coca-Cola, lleva la marca de Udemy, y en el fondo acá sale el diploma al top 10 de Udemy de la persona donde le decíamos, ok, en este caso Antonio, tú has sido reconocido este mes por estar en el top 10, felicitaciones, firmaba el gerente de personas, y la verdad las personas empezaron a publicarlo constantemente en su LinkedIn Learning, y nos dimos cuenta también cómo la gente empezó a acumular esto en su LinkedIn. Un riesgo de fuga de talento, yo creo ahí, Diana, yo trabajo en el área de talento y creo que trabajo en gestión del talento, así que creo que es interesante que, por ejemplo, las otras organizaciones empiecen ahí a ver a nuestros talentos en el fondo y empiecen a vernos a nosotros, la competencia está ahí lo interesante. Perdona, estoy leyendo algunas cosas, Cata, que me imagino que después las vamos a leer, ¿cierto? Eso te iba a decir, tenemos Ya. varias preguntas. Tú me dices cuando quieras que empezamos, pues que hagamos preguntas, porque ya hay varias personas que tienen varias dudas. Okay. Durante este tema. Ya, Diana, entonces ya lo vamos a conversar entonces más adelante. Bueno, y ahí entonces con Antonio o con cualquiera de los casos de los top 10 tuvimos, imagínense, más de 120 top. En algunos casos, algunas personas se repetían durante los meses, pero el sentido de pertenencia, el reconocimiento, en el fondo nos fuimos dando cuenta también cómo en la encuesta de compromiso empezaron a aumentar también esta pregunta de reconocimiento gracias a los reconocimientos también que hacíamos en Udemy. Es increíble cómo a la gente le gusta de repente espaldarazo y decir la compañía me está ayudando a ejercitarme, está otorgando tiempo también, porque decirle a las personas, tú vas a tener, bueno, y algo que vamos a hacer también este año, que es bloquear la agenda automáticamente desde comunicaciones, en este caso de comunicaciones con Coca-Cola Andina, bloquearle a toda la compañía la agenda 2 horas a la semana para que ellos puedan aprender. Lo mismo que uno bloquea la hora de almuerzo para que no se agenden reuniones, agendar 2 horas para que la gente empiece a utilizar esto. ¿Y por qué se los comento de esa manera? ¿O por qué lo pensamos así? Porque si nosotros queremos generar un cambio en la compañía, un cambio en la evolución del aprendizaje de nuestros colaboradores, necesitamos tomar medidas en esto, necesitamos que la gente esté comprometida y que la gente entienda que para nosotros como organización esto es importante. Entonces, bueno, de ahí también teníamos un gerente de personas y un gerente general, la verdad que estaban bien comprometidos con este tema. También entregar un mensaje donde la empresa está bloqueando un espacio de aprendizaje durante el día, o sea, durante la semana, es muy, muy potente. Le estamos diciendo a la gente, queremos que tú aprendas, queremos que este espacio sea dedicado exclusivamente para el aprendizaje. Así que
Eso nos dio demasiado buenos indicadores. El uso de la plataforma, la verdad, fue creciendo todos los meses. Hemos tenido, obviamente, unas estancaciones o sea, niveles menos de crecimiento. No les voy a decir que no hemos crecido todos los meses, pero sí hemos tenido menos crecimiento en las temporadas altas. Y lo que vamos a implementar este año es que generamos una estrategia para temporada alta y para temporada baja, ¿ya? Donde temporada baja vamos a estar dedicándonos mucho más en la gente con potencial, en programas estratégicos de la compañía, y cuando ya comience la temporada alta vamos a abrir las vacantes y vamos a empezar también a que la gente se inscriba y levantar la mano y decir, yo quiero una licencia Udemy para mi desarrollo, para mi autodesarrollo. Así es como nosotros hemos ido evolucionando el aprendizaje en las organizaciones, sobre todo en Coca-Cola Andina. Muchas gracias. Cata, te doy la palabra. Excelente, excelente. Tenemos varias preguntas, incluso acá voy a hacerte las que nos hicieron primero. Oscar Iván Rodríguez nos pregunta, ¿cómo hacen para realizar procesos de capacitación a la medida de temáticas muy específicas de la organización en Coca-Cola? Tengo dos respuestas para eso. Hemos estado juntándonos con los gerentes funcionales donde le decimos, mira, ¿cuál es la estrategia que tú tienes? Porque tenemos una estrategia general, ¿cierto? Como compañía. Pero ¿cuál es la estrategia que tú tienes como finanzas, como personas, como legal, como operaciones, para cumplir esa estrategia de la compañía? Entonces, en base a esta estrategia, nosotros hemos generado vías de aprendizaje para esas gerencias. Entonces, le hemos llamado vía de aprendizaje, no sé, de la gerencia de finanzas. Esas son las maratones que les comentaba anteriormente. Y algo mucho más específico, Cata, para terminar la idea, a los colaboradores que hoy día cuentan con potencial en la compañía, nos estamos reuniendo con el área de EDO, el HRBP de su función y el jefe o el gerente o subgerente en el fondo de esa persona para poder diseñar una ruta de aprendizaje exclusivo para él, para esa persona con potencial. Tenemos aproximadamente 180 personas con potencial en la compañía, entonces buscamos tratamos de ser lo más específico para abordar las brechas que tenga esa persona y que pueda utilizar de manera correcta la plataforma. Excelente, mil gracias. Manuel Salas nos pregunta, ¿cómo aseguran que la formación de cada persona propone esté alineada al cumplimiento de la estrategia de la compañía? Ya, por eso ahí el modelo de HRBP, no sé si todas las empresas lo tienen, pero el modelo de HRBP nos ayuda harto en el fondo para que, y nosotros también desde DO, es que esté alineado con la estrategia. Quiero comentar algo que nosotros hacemos en nuestra organización, y también lo hacían en mi organización pasada, que era que cada Q se va haciendo una bajada de la estrategia y de los avances que necesitamos en el fondo para los próximos meses, y lo hace el gerente general, donde participa la primera, segunda y tercera línea. Entonces eso también nos alinea un poco más a que la gente esté aprendiendo en base a esto. Pero respuesta rápida, las vías de aprendizaje nos ayudan mucho a que esto pueda estar estructurado con la estrategia. Buenísimo. María Conchita Figueroa dice, el autodesarrollo es clave, más mi pregunta es, ¿cómo gestionan ustedes esas brechas de aprendizaje de las que no son conscientes los colaboradores y están afectando el performance? ¿Pueden ser soft skills o hard skills? Sí, ahí hay de todo. Yo acá, y por eso también se los comentaba en algún momento, donde no todo es plataforma de aprendizaje o no todo en el fondo es este aprendizaje continuo, sino que en el fondo también tenemos nuestras capacitaciones obligatorias, y para eso también tenemos lo que es nuestro famoso DNC, que me imagino que todos los que trabajamos en Learning sabemos lo tedioso y un poco antiguo incluso para hablar con alta sensibilidad la DNC, donde ahí levantamos un poco más lo técnico en la DNC, y luego también lo que es más soft, quien puede estar obviamente de repente en esta plataforma de aprendizaje, o si no también lo levantamos dentro de la DNC para que el aprendizaje sea lo más completo posible, en el fondo, tomando tanto los hard como los soft. Buenísimo. Hay una que nos han hecho mucho, que María Conchita también la pregunta, pero vi que Mónica y Luet también la preguntaron, y tienen alguna forma de validar que el aprendizaje realmente ocurra y que no solo es acumular cursos o información. La gestión del aprendizaje está ligado al fortalecimiento de skills. Y las otras preguntas van más asociadas cómo evidenciamos que esto se fue en aplicabilidad y no se nos quedó en mera información. Muy bien, buena pregunta. Ahora es importante comentarles que nos pasó eso. Sí, nos pasó. Tuvimos la misma pregunta que me están haciendo hoy día, lo tuvimos hace unos meses atrás. Nos pasa.
Ya, probablemente yo acá les doy un consejo, pero más desde Claudio. Ahora les voy a comentar mi consejo desde como una organización. Suelten un poco también. No podemos controlar que todas las personas vamos a aplicar todo lo que aprendemos. Tenemos que soltar también. Pero nos hemos dado cuenta y por eso implementamos este programa en el fondo de generar estas rutas más especiales para los colaboradores con potencial, porque así después nos vamos a dar cuenta que en las próximas, con la evaluación de competencia, nosotros vamos a poder evaluar si las personas están teniendo un aumento en esas competencias que hoy día tienen oportunidades para ver si lo están aplicando o no. ¿Cuesta? Sí. ¿Ya? Yo ahí mi invitación es a soltar, disfrutar, primero vivir este cambio cultural, porque es algo que va a ir pasando, y después empezar a ver la aplicabilidad en términos de proyectos, de evaluación de competencias, evaluación de objetivos también. Nosotros tenemos la suerte de tener evaluación de objetivos, evaluación de competencias, y eso nos ayuda un poco a medir en el fondo medimos en el fondo 2 veces al año que se estén cumpliendo o no las competencias requeridas tanto para los objetivos como la evaluación de competencias. Me encanta eso que dices de soltar, porque yo creo que es un reto, o sea, es un tema de, en cambio, aparte de transformar el mindset de los colaboradores, también debemos transformar nuestro mindset primero para poder adaptarnos a esta cultura tan dinámica. Entonces, grabémoslo, que quede grabado. Voy a seguir entonces con las preguntas que tenemos, que estamos muy activos. Acá tenemos, José Luis Sánchez nos pregunta, con esta nueva forma de llevar la capacitación del personal, ¿ya no realizan un programa anual de capacitación? Y si lo hacen, ¿cómo lo desarrollan? Lo hacemos igual. Ahí se los comentaba también en la presentación que para nosotros le llamamos DNC, la detección de necesidades de capacitación, que después se traduce en un plan anual de capacitación. Lo hacemos igual, van en paralelo, pero recordemos que cuando se hace la detección de necesidades de capacitación se hacen más como por grupo, ¿cierto? Al menos así lo hacemos nosotros en Coca-Cola, es que la detección de necesidades lo hacemos por gerencia o por área, entonces se pide una capacitación para el área completa. El aprendizaje continuo en el fondo va más personalizado por la persona, ¿ya? Hacia una persona y los otros van por el área. Independiente que tengamos también vías de aprendizaje por gerencias que también pueden ir aprendiendo. Pero hacemos las dos porque son complementarias, ¿ya? Y eso también aquí, Cata, para que también lo convencemos, hay personas que le hace bien, o sea, que le hace sentido aprender de esta manera, pero también hay personas que no se adaptan a esta manera de aprender y tenemos que tener distintos canales de aprendizaje, no solamente una plataforma de aprendizaje o aprendizaje sincrónico, tenemos que empezar a generar podcasts, tenemos que empezar a generar manuales de autoinstrucción, tenemos que generar distintos canales con la misma información probablemente, para llegar al gusto de todos los colaboradores. Había gente que nos decía, mira, yo no soy tanto de ver video, soy más de aplicar. Bueno, hagamos un workshop entonces. Oye, yo no soy tanto de aplicar porque tengo más vergüenza, me gusta más aprender cuando voy camino al trabajo en mi auto o cuando estoy haciendo ejercicio. Bueno, podcast, entonces así fuimos generando en el fondo distintos canales de aprendizaje para que nadie diga, esta no es mi manera de aprender, ¿ya? Ahí cada persona va diseñando su propia estrategia. Total, y ahí mencionas algo, de hecho me estaba leyendo un libro que se llama Apréndetelo, súper recomendado porque hablan desde la neurociencia cómo trabaja como el cerebro y cómo es la mejor forma como para aprender. Y conecto mucho con lo que dices porque entonces, claro, venimos de un sistema educativo que nos ha llevado muy de la manito, ¿cierto? Y hay un Sí. cambio que es que ya no podemos llevar más a todo el mundo de la mano, o sea, ya no podemos decirle todo, para dónde vas, cómo lo vas a hacer, así tienes que aprender, sino que es como darle un poco más esa libertad y empoderarlo. Lo que pasa es que tenemos la plataforma, ustedes utilizan Udemy, pero hay 1000 plataformas, digamos que esa es una herramienta, ¿cierto? Finalmente depende de cada uno y de la transformación que hagamos desde ese mindset para que la gente de verdad apropie esos conocimientos, porque es que si tú te pones a ver el video de Udemy, pero te pones al mismo tiempo a responder correos, probablemente la efectividad sea nula, ¿cierto? O mínimo. Entonces también está en ese cambio de cultura. De hecho, tú también ahorita hablabas un poco de cómo sensibilizar desde la cultura y mencionabas como desde la autogestión, el empoderamiento, despertar esa curiosidad como esa base fundamental del aprendizaje. Entonces como que de ahí como que quiero resaltar como esas palabras y dijiste esta palabra que a mí me encanta, es curiosidad. Como volvemos a despertar esa curiosidad en las personas, porque a veces o con el sistema educativo que teníamos se empezó a bajar la motivación y la gente ya no lo ve como divertido aprender. Entonces
apagó la curiosidad. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a reactivar esos procesos de curiosidad para que la gente realmente quiera volver a apropiarse? Entonces, era un comentario, pero la pregunta acaba más desde cultura, ¿qué están haciendo ustedes como para empoderar un poco más a la gente? O sea, como sé que ya nos dijiste varias cositas, pero quiero escuchar esa Claudio, no Coca-Cola. O sea, como, ¿qué dices tú? Esto es lo que más ha funcionado, esto definitivamente es lo que más ha transformado. Así es, comentaste algo bien interesante, Cata. El sistema educativo ya es, no sé si puedo utilizar una palabra bonita, el sistema educativo está pasado de moda, ya está caducado, está caducado el sistema educativo. Yo creo que varios estamos de acá de acuerdo en el fondo con eso. Al menos puedo hablar desde Chile, ya está obsoleto, muy bien. Sí, está obsoleto, está obsoleto. Hoy día le estamos exigiendo, no solo, hoy día estamos hablando de aprendizaje organizacional, pero vámonos en el fondo a lo que está pasando en los colegios. Hoy día los niños hoy día están aprendiendo como mis abuelos aprendían hace muchos, muchos años atrás. ¿Cómo le decimos a un niño que llega a su casa, que tiene un celular, que tiene un tablet, que tiene un PlayStation, que tiene un computador, que tiene que aprender con un papel en blanco? Ahí, y tú también lo comentabas, hay muchos estudios donde dicen que obviamente esto ayuda a que los niños sean, sí, seguimos atrasados, dicen exactamente. Hay estudios que avalan obviamente esa metodología de aprendizaje, pero ¿cómo motivamos de manera, desde la cultura también, Cata, en el fondo, cómo motivamos a las personas a que ya esto no imagínate nosotros citáramos una empresa, voy a hablar de una, no sé, una fintech, le decimos ya, tenemos una capacitación, vayan todos a escuchar una hora una persona. Ah, no. Yo al menos me aburro. De hecho, por eso la presentación la hicimos bien cortita, porque dije, no, si esto no es una conversación, Cata, uy, no me invites mejor. Y nosotros culturalmente hemos hecho eso, hemos hecho que el aprendizaje en el fondo sea divertido, sea una experiencia, y eso lo quiero dejar así muy bien claro. El aprendizaje tiene que ser una experiencia desde que la persona ingresa a la sala, a la vía de aprendizaje, al workshop, al podcast, a lo que sea, tiene que ser una experiencia donde él se sienta que lo están escuchando, donde él sienta que esto lo prepararon para ello, hasta que la persona sale. O sea, cuidar cada uno de los detalles. Les voy a contar una anécdota que nos pasó bien interesante en Coca-Cola, en Coca-Cola el año pasado, porque hicimos una capacitación donde cuidamos todos los detalles desde que la persona entraba a la sala, le entregábamos un popcorn, una bebida, por supuesto una Coca-Cola, hasta que la persona salía, pero cuidamos cada uno de los detalles entendiendo que son un participante que va ahí porque quiere aprender. Entonces yo creo que ahí culturalmente tenemos que ir cuidando la experiencia de lo que hacemos para mantener la motivación siempre en alto. Es muy, muy importante y mucho reconocimiento. Excelente, excelente. Caro tiene la mano levantada. Y ahí simplemente quiero hacer un último comentario que estaba como este fin de semana como en una reflexión como profunda. Claro, yo tengo dos hijos pequeños, entonces uno lee mucho de crianza consciente, crianza en el amor. Me gusta mucho el tema de la alimentación, alimentación consciente. Y entonces empecé a conectar, porque no hablamos de aprendizaje consciente, porque finalmente en aprendizaje consciente es que tú estás aquí y ahora y estás aprendiendo realmente porque quieres y porque o sea, tu mindfulness y toda tu atención plena está aquí y ahora para transformar eso. Entonces, los invito a que empecemos a trabajar esta nueva onda para que la gente se empodere de sus procesos de aprendizaje. Claro. Bueno, no, totalmente de acuerdo y como para retomar parte de lo que han comentado también Catalina y Claudio, al igual que Cata también tengo una niña pequeña y yo sí di un poquito el paso más adelante y estoy salida por completo del contexto educativo. Mi hija es homeschooler. Yo la defino más como homeschooler y work living porque utilizamos, digamos que más esa herramienta y donde el aprendizaje autodirigido es la base de su formación. Y hacia ahí va mi pregunta. Hablaste de todas estas innovaciones y de cómo de alguna manera podemos volver a este aprendizaje basado desde la curiosidad, desde el mismo autodesarrollo, generar este proceso de autoaprendizaje. Pero yo siento que en las organizaciones, las grandes organizaciones como la que tú estás trabajando, aún por ejemplo en la adquisición de talento, se siguen rigiendo por las formas estructuradas de formación, es decir, los diplomas, los cargos, los perfiles de cargos tienen una estructura clara en una carrera, una terminación dentro de colegios, en donde todavía, por ejemplo, personas formadas
Bueno, mi hija está pequeña, pero conozco casos de chicos que ya fueron schooler y autoaprendizaje, y tengo un amigo que es increíble y jamás ha tenido un título. ¿Cómo entonces compaginamos esto que queremos hacer al interior de las organizaciones en términos de aprendizaje con que la selección también sea reflejo de esto y nos permita flexibilizar como el ingreso de personas que incluso no puedan tener como estos cartones, pero tienen todo el conocimiento válido y necesario para poder desarrollar este perfil de cargo? Entonces, porque todavía no encuentro el match. Ya, comentaste algo muy interesante, que también lo vamos a tener, bueno, lo estamos trabajando también este año como desafío, partimos el año pasado, pero no es simple, es que toda la selección, efectivamente, como tú lo dices, en algunos casos, la primera pregunta que te hacen es, bueno, ¿cumples con los requisitos básicos? Si eres psicólogo, si eres ingeniero, si eres en el fondo lo que sea, si lo cumple o no, pasa. Entrevistas por competencia. Daniel lo comentó muy bien. Nosotros hemos implementado, obviamente, un sistema de competencia, o sea, un sistema de entrevistas por competencia, pero para eso lleva tiempo, porque uno puede decir, bueno, vamos a las entrevistas por competencia, hay muchos autores conocidos, que ahí pueden ver a la Marsales, que es una de las más conocidas, que ha hablado mucho de competencia durante su trayectoria, pero empezamos a darnos cuenta que las competencias, bueno, el manual de competencias que necesitamos era bastante amplio, porque cada uno de los perfiles en el fondo de cargo necesita distintas competencias, ¿cierto? Entonces empezamos a generar eh, distintos manuales de competencias para clúster de cargo, para poder hacerlo más fácil. Entonces, tenemos ciertos clústeres que van desde ciertos grados G o dependiendo, obviamente, de algunos roles que cumplen en la compañía, fuimos generando manuales de competencia, los cuales todavía estamos en construcción. De hecho, estamos construyendo ahora un manual de competencias para líderes de la operación, muy específico, para que el reclutamiento de esos cargos que son más operativos sean en base a las competencias. ¿Y por qué lo comento? Porque nosotros no les pedimos, por ejemplo, un cartón, como decía. Entonces, como no les pedimos un cartón, bueno, ¿qué hacemos? No les pedimos ni educación, o sea, no les pedimos ningún cartón, no es para nosotros un requisito, pero tenemos que obviamente evaluarlo en base a qué, en base a las competencias. Excelente, tenemos el chat con muchos comentarios. Hay unos que voy a leer, por ahí te manda saludos, Claudia Alvarado Roca. ¿Qué recomendaciones darías con los relevos generacionales en las organizaciones? Lo pregunta Frank Caita Coronado. Ya. Otro de los temas que también me apasionan, que bueno que lo preguntaron, trabajé mucho tiempo en diversidad e inclusión también, liderando ciertos pilares que tienen que ver con inclusión laboral de personas con discapacidad, generaciones, mujeres, migrantes, etc. Y el tema generacional es bien interesante cómo se están dando en la empresa. Hoy día somos una población envejecida, eso está claro, nos estamos envejeciendo. Y lo que nosotros empezamos a decir es, y de hecho ya lo tenemos, que va desde un proceso, por ejemplo, vamos a tomar solamente un ejemplo, porque hay muchos más que podemos estar hablando ahí, Cata, pero no nos va a dar el tiempo. Quiero tomar algo de la mentoría. ¿Cómo tomamos el aprendizaje que tiene hoy día una persona que tiene mucha experiencia en la compañía, años de servicio dentro de la empresa? Esa persona puede entregarle esos conocimientos a una persona que tiene menos experiencia a través de un proceso de mentoraje. Esos procesos de mentoraje, no les voy a decir que es simple generarlos porque duran aproximadamente un año. Vi por ahí conectado a Olvin. Olvin nos ha ayudado a hacer un proceso de mentoría en Coca-Cola muy potente, donde está este proceso de aprendizaje intergeneracional, donde les decía que algunas personas con mayor experiencia en la compañía les van entregando y acompañan a estas personas que tienen menos experiencia a lo largo de todo un año. Y nos hemos llevado algunas sorpresas con este programa. Eh, donde, bueno, y acá tenemos un desafío en el fondo de todas las empresas, donde nos damos cuenta, y aquí de lleno es un tema más higiénico, nos damos cuenta que hay más mentores hombres que mujeres, porque falta todavía, por supuesto, desarrollar más mujeres en cargo de liderazgo, eso es un hecho. Nos damos cuenta también que hay gente que no entiende mucho el peso de la mentoría y dicen, bueno, esto es un cargo, o sea, perdón, esto es una sobrecarga laboral, y como mentor, ¿qué obtengo yo? Y ahí nosotros les decimos, bueno, como mentor, tú cuando enseñas a alguien también vas a estar aprendiendo. Acá en la mentoría no solamente aprende la persona que tiene menos experiencia, sino que la persona que tiene más experiencia también va a aprender. Y es un proceso súper enriquecedor para ambas partes. Y acá podemos empezar a incorporar también el tema de la generación. Cata. Buenísimo, y buenísimo que mencionas el tema de las mujeres también.
porque hace poco también estaba con, pues no solo con las mujeres, estaba con una gran organización y me decían, es que cuando les decimos que mentoricen a una persona, nos dicen, ¿cómo así? Si yo no sé mentorizar, o sea, a mí quién me ha enseñado a ser mentor. Y ahí volvemos un poco a esa desconexión que hemos vivido, porque es que finalmente, ¿quién le enseñó a los abuelos o quién le enseñó a las otras personas que es que en la medida que tú tienes más experiencia puedes ir guiando a otro? Digamos que hemos formalizado todo el aprendizaje y todo se tiene que dar en un curso para tú sentir que tienes la habilidad. Entonces, ahí también voy a esa pregunta. ¿A todos les has dado como un proceso de formación en mentorías o simplemente les entregas el rol y ya que ellos hagan la mentoría como puedan? De hecho, el proceso de aprendizaje se les da a los mentores, más que a los mentí. Al mentí no se le enseña en el fondo a ser mentí, es mentí per se en el fondo. A los mentores les enseñamos a través de un proceso de aprendizaje, algunas sesiones, que ahí se encarga en el fondo esta academia. Después me pueden preguntar el dato, por supuesto, de manera interna. Ellos se encargan de formar a los mentores. Entonces vamos formando año a año algunos grupos de mentores que nos van ayudando a llevar a cabo este programa año tras año. Y es impresionante la gente cómo sale enriquecida después de este programa. Algunos tienen, obviamente, por consecuencia, ascensos, por ejemplo, de cargos, porque se hacen más conocidos también en una línea gerencial que probablemente antes no tenían tanta visibilidad. Entonces, es muy, muy interesante lo que se hace con el programa de mentoría y cómo podemos coincidir en el fondo estas generaciones que tienen una metodología de aprendizaje muy distinta, pero de alguna manera se pueden juntar. Bacanísimo, buenísimo. Tenemos algunas otras preguntas, vamos a seleccionar la última porque tenemos el tiempo, pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Alejandro Martínez pregunta, además de las ECTEP, ¿están implementando GPT 3.5 para la transmisión de información? O sea, cuéntanos un poco cómo estás usando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, me encanta que lo hayan comentado, es algo que ahora salió, está demasiado en boga de todo, así que es interesante cómo lo estamos tomando. Primero estamos aquí solamente para conversarles que no tenemos nada todavía hecho, ya para hacerlo lo más honesto posible, pero algunos proveedores hoy están utilizando la inteligencia artificial para entregarnos contenido muy, muy interesante, donde nos dicen, basta con solamente añadir algunos elementos de tu plan anual de capacitación y esta famosa inteligencia artificial te va a decir lo que tienes que hacer y cuáles son los pasos más adelante. Así que también es un cambio de mindset que ahí podemos hablar durante una hora si queremos en el fondo dejarle todo este trabajo a la inteligencia artificial. Así que va a ser interesante cómo nosotros, como el aprendizaje de learning, también empezamos a aprender de inteligencia artificial. Buenísimo, me encanta. Yo ahorita les voy a compartir un mega resumen que hice de este espacio, porque yo todavía soy de tomar notica con colores para poder aprender, pero simplemente quiero como englobar un poco lo que dices de la evolución de hoy en las empresas, cambiando un poco el tema de la cultura y el mindset de las personas, preparar, equilibrar, configurar y despegar. Me gustaron mucho esos 4 puntos iniciales donde tenemos como que adaptarnos y entender que hay unas dinámicas de cambio. Y nosotros como líderes de aprendizaje somos los primeros que tenemos que enseñar desde el ejemplo, que me parece fundamental. No podemos empezar a hablar y hablar y hablar si nosotros no tenemos los hábitos de aprendizaje permanente, no pertenecemos a comunidades, no hacemos parte como expansiva de nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, me gustó mucho esa parte. El tema de la autogestión la veo fundamental, pero siento que es un camino, y no sé si pasa en Chile, pero por ejemplo acá en Colombia, digamos que todavía hay, nosotros lo llamamos acá como paternalismo, desde nosotros tratar como de controlar mucho el proceso y de cuidar mucho a la persona, que si hagan la ruta, que si hagan todo, hacemos seguimiento, hacemos como demasiado microgestión del proceso y ahí se nos va el tema, entonces terminamos trabajando más como de apoyo que de una visión global y empoderando al otro, entendiendo que el otro es capaz. Siento que es un tema a nivel cultural que se debe hacer un proceso de migración paso a paso, o sea, no es que mañana ya todos somos upskilling, reskilling y tenemos una librería de contenidos y ya eso funciona y eso se mueve solo, sino que tenemos que hacer una transformación de cultura importante, que ahí tú nos dijiste unos tips que me parecieron muy relevantes, y es el tema de cómo potencializamos la motivación en las personas, ¿cierto? Entonces, cómo desde esa motivación de reconocimiento o de afiliación las personas empiezan a empoderarse un poco más del proceso,
cómo les hacemos entender que para la empresa es importante, entonces le asignamos un tiempo y le damos la importancia y la relevancia al aprendizaje permanente. Me parece súper, súper poderoso. Y esto último que hablaste del tema de las mentorías, me gusta mucho porque siento que es una forma que tenemos que empezar a entregar para estos relevos generacionales y es una forma súper efectiva de aprendizaje social, de conectar con el otro y de crecimiento. Alejo tiene la mano levantada, sin embargo, Alejo, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si quieres, escríbenos la pregunta y ahorita vamos a tener, al finalizar el espacio, un espacio de conversación final como para que debatamos y compartamos como nuestras opiniones. Te agradecemos de Learning Latam este espacio, Claudio, súper bienvenido a estar conectado toda esta semana cuando puedas. Las sesiones están quedando grabadas, se las estaremos compartiendo también. Hoy tuvimos más de 100 personas conectadas en este espacio, sin embargo, tenemos un grupo grande que están ahí pendientes de todo para seguir aprendiendo. Muchas gracias.